Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días tengan todos ustedes. A continuación, les presentaremos el siguiente trabajo de investigación titulado Conducta de los lémures cola anillada, lemur cata en cautiverio en el zoológico del Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Este trabajo es presentado por los compañeros Carla Pérez, Carlos Maldonado y su servidor José Manuel Reyes, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, Campeche, México. Los lémures de cola anillada son una especie de primate strepsirrhino de la familia Lemuridae. Esta especie se encuentra dentro del género Lemur. Este género es un género monotípico, es decir, solamente está compuesto por una especie, y es endémica de los bosques de ribera y matorrales espinosos del sur de la isla de Madagascar. Son animales de hábitos diurnos, pues se mantienen activos durante las horas con luz del día. Lemur cata no es un lemúrido exclusivamente arborícola, debido a que se la pasa más tiempo en el suelo y se congregan en grupos denominados tropas, los cuales pueden variar de tamaño según la región y la disponibilidad de los alimentos, que pueden variar entre los 6 individuos hasta los 25, aunque eso sí, se han reportado, de acuerdo con Garbutt, 2007, tropas de hasta 30 lémures. No, disculpa. A pesar de que son fácilmente de reproducir en los zoológicos y tener una gran población dentro de ellos, con más de 2000 lémures, se lo considera un animal en peligro de extinción, de acuerdo con la FLIR Gold 2018, debido a la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal. Su comportamiento es muy estudiado por diferentes autores. Butnis y Deinis en 1975 fueron los primeros en estudiar su comportamiento, al dirigir sus observaciones al comportamiento alimentario y social de los lémures. Ellos concluyeron que su alimentación es omnívora y que además las diferentes tropas de lémures tienen a las hembras adultas como su núcleo y que los machos son los que suelen abandonar la tropa para cambiarse o unirse o formar otras y así provocar una afectación al flujo de genes. Por su parte, Howard y colaboradores 1986, en cambio, se enfocaron en describir los patrones de actividad diurna de los lémures. Ellos concluyeron que no son exclusivamente arborícolas y que se la pasan mayor parte de su tiempo en el suelo y que suelen desplazarse por todo su territorio, además de aprovechar el sol a las primeras horas del día para poder calentarse luego de una fría noche. Por su parte, Koyama, 1988, observó el comportamiento sexual. En su estudio se demostró que el macho dominante es el primero en aparearse, pero que el éxito del apareamiento del primer macho no está completamente relacionado con su rango de dominancia y que los factores como el tiempo de residencia en el grupo y la elección de la hembra determinan los patrones de apareamiento. Los lémures suelen emplear el marcado territorial, esto de acuerdo con Macedonia, 1993, en la superficie de su territorio, usando sus glándulas odoríferas anogenitales. Su uso va a variar según la edad, sexo y el estatus. Además de que, en cuanto al comportamiento vocal, los lémures son uno de los primates más vocales y emplean numerosas vocalizaciones para la cohesión social mediante llamadas y también llamadas de alarma. Además de que suelen expresar emociones tales como la felicidad y la angustia. Por último, Harris y colaboradores 2018 plantean que la comunicación olfativa juega un papel fundamental, pues sus secreciones glandulares cuentan con centenares de compuestos químicos cuya variabilidad en la composición puede influir en la elección del macho por parte de las hembras o poder reflejar una enfermedad o lesión. Al día de hoy, no hay estudio alguno acerca del comportamiento de los lémures en los zoológicos, ni mucho menos cómo afecta la presencia de los humanos en estos hábitats. Entonces, debido a ello, se realizará esta presente investigación. En general, podemos decir que hasta ahora lo que se sabe de los lémures es que son animales diurnos, semiterrestres, que tienen la capacidad de poder saltar de un árbol a otro, formando grupos variables de entre 5 y 30 individuos. Son muy territoriales y sus depredadores nativos
son los fosa, los aguiluchos malgaches, los buitres de Madagascar, las boas negras de Madagascar, las civetas enanas, los perros domésticos y los gatos domésticos, estos últimos introducidos por el hombre. Tenemos como objetivos los siguientes. En el objetivo general tenemos observar e identificar el comportamiento de los lémures en el zoológico de Bronx, Nueva York. Como objetivos particulares, determinar el comportamiento de convivencia entre el grupo de lemur cata o lemur escolanillada, detallar el comportamiento que poseen los lémures con la presencia de sus compañeros de hábitat, analizar el comportamiento de los lémures en la presencia de seres humanos en el zoológico y, por último, examinar el comportamiento de alimentación de la población de lémures en el zoológico. En nuestra hipótesis, podemos predecir que los lemur cata tienen un comportamiento representativo, el cual es el excesivo tiempo que pasan en los suelos tomando baños de sol, en posiciones diversas, pero la más común es de brazos y piernas extendidos, y que el comportamiento de los lemur cata se ve afectado por la presencia de otras especies, además de la presencia humana en su hábitat del zoológico. En cuanto a los materiales y métodos, en este caso el área de estudio fue el hábitat de los lémures en el área del bosque espinoso de Madagascar, ubicado dentro del zoológico de Bronx, que se encuentra en el parque de Bronx, ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en donde se realizó un muestreo desde el 28 de febrero del 2022 hasta el 28 de abril del 2022, mediante la modalidad a distancia por medio de la observación de webcams en vivo en el área del bosque espinoso de Madagascar. Las observaciones de las webcams se realizaron en vivo y se llevaron a cabo por medio de dispositivos electrónicos tales como computadoras personales, tabletas y teléfonos celulares, donde se registraron los datos en bitácoras a mano para luego digitalizarlos en una tabla de registro mediante el programa de hojas de cálculo Excel, donde se registraron por día las pautas y comportamientos realizados y el tiempo de duración de cada una de estas. El número de los lémures cola anillada en el zoológico de Bronx no es exacto. Por este motivo solo se registraron las pautas que se pudieron apreciar desde el punto de vista de las webcam. Las observaciones se realizaron por un total de 130 horas aproximadamente, con una dinámica de 2 días por semana en un horario de 10 a.m. a 16 horas en la hora estándar de los Estados Unidos, realizadas en 3 sesiones por 3 usuarios cada día, en donde cada usuario observó por 2 horas al día. Como se mencionó, las observaciones se realizaron de 10 a 16 horas, tiempo del este de los Estados Unidos. Cada usuario observó durante 2 horas en 3 franjas de observación. La primera de 10 a 12 horas, la segunda de 12 a 14 horas y la tercera de 14 a 16 horas. A continuación les presentaremos los resultados por franja de observación. En la primera franja de 10 a 12 del día, era muy común ver a los lémures desde los primeros minutos al salir de su cueva para tomar el sol arriba de esta misma. Además, se llegaron a observar a los cuidadores, que normalmente les dejaban comida suficiente para los lémures, al igual que algunas otras especies herbívoras con las que convivían estos animales en su hábitat. Es común que se dejara mucho alimento antes de que los lémures salieran de su cueva, aunque eso sí, se constató que casi no habían contactos entre los lémures con sus cuidadores, pues estos entraban al hábitat a dejarle sus alimentos antes de despertar y salir de la cueva. Al salir los lémures de la cueva, era muy común verlos en grupos de a 2 tomando el sol por unas rocas que están por encima que forman la cueva, o si no, también se los observaba tomando el sol acostados en el tronco, que se puede observar en las imágenes.
Ese tronco también les sirve como puente y lo utilizaban para poder moverse entre un lado y otro del hábitat, además de que era usado para poder bajar de la cueva y moverse a partes bajas del hábitat. También en esa misma parte se recostaban cerca de unos árboles espinosos y pues, como se había mencionado, durante este tiempo los lémures interactuaron muy pocas veces con los humanos. En algunas ocasiones los humanos se acercaban a tomarles fotografías, pero esto era en un sitio muy alejado de los lémures, al otro lado de la cerca. Así que pues, tampoco se pudo notar una interacción con humanos. Por otro lado, en el turno de observación, en la franja de observación de 12 a 14 horas, se observaron comportamientos muy repetitivos, como era el estar recostados por tiempos prolongados, sentados, observando a su alrededor y durmiendo. Y pues bueno, aparecieron también con muy poca frecuencia. Mayormente solamente aparecían 10 ejemplares de lémur por día. Pudimos observar que los lémures caminan en 4 patas, aunque eso sí, esto lo decimos teniendo en cuenta el hecho de que estos eran los comportamientos que se pudieron observar debido a la ubicación de la cámara, ¿no? No pudimos observar muchísimo más. Eh, Mayormente, lo único que solían hacer era rascarse, dormir, lamerse parcialmente y reposar. Y en menor frecuencia se recostaban en pareja o se observaba que estando un lémur al lado del otro, se podía observar que entre ambos se lamían entre sí y mayormente se lamían la espalda. Por último, en la franja de observación de 14 a 16 horas, se pudo observar que los lémures al inicio de estas observaciones eran muy poquitos, entre unos 3 a 6 lémures lograban salir a cuadro. Estos normalmente se sentaban en el tronco, en una roca o en la entrada de la cueva. Se puede observar que se suelen sentar con las 4 patas al suelo y en ocasiones aprovechan estos tiempos para poder lamerse a sí mismos o a otros compañeros que también se encuentran inmediatamente cerca. En el caso de los lémures que se sientan en la entrada de la mini cueva, se suele observar que se suelen sentar mirando hacia el sol, esto sin alzar los brazos. Asimismo, en esta franja de observación se pudo notar que al menos 2 individuos aprovechaban este tiempo para comer. Normalmente lo que comían eran las sobras que habían dejado los demás lémures y algunas otras especies que comieron en la mañana. Normalmente pudimos observar que se les daban de comer lechugas y otros vegetales y pudimos observar que suelen comer sentados en el tronco que les hace de puente, al igual que suelen comer en alguna roca o en el suelo, sentados. Cuando los lémures deciden ir al suelo, a la parte superior de la roca, podemos observar que se suele poner a 2 patas y con estas patas logran propulsarse para saltar. Esas fueron las observaciones que se pudieron realizar desde finales del mes de febrero, que fue cuando comenzaron nuestras observaciones, hasta mediados del mes de marzo, pues a partir de este punto no se pudieron observar a cuadro algún ejemplar de lémur, pues debido a que la cámara no era capaz de captarlos en la parte donde se encontraban y debido a la limitante técnica mencionada en materiales y métodos, solamente se contaba con una cámara que solamente enfocaba en un área muy reducida del hábitat, por lo que no podemos saber qué era lo que hacían los lémures en el resto del hábitat del área de bosque espinoso del zoológico del Bronx.
Durante las observaciones nos encontramos con un inconveniente que impidió la observación más detallada del comportamiento de los lémures, puesto que no hay cámaras que nos muestren qué es lo que hacen los lémures en otros sitios del hábitat. Al comparar las pautas de comportamiento de la especie Lemur cata o Lemur colanillada con los resultados encontrados en otros estudios sobre lémures, de acuerdo con Budnitz y Dainis 1975, vemos que los distintos comportamientos, como descansar, lamerse, rascarse, sentarse o recostarse, son similares en cuanto a la frecuencia. En cuanto a otros comportamientos como jugar, tener sexo o interactuar en grupo, fueron menos frecuentes y no presentaron comportamientos agresivos. De acuerdo con el artículo de Kendall y colaboradores 2010, las hembras poseen prioridad en cuanto a la alimentación, ya que estas son un poco agresivas con los machos a la hora de alimentarse. En el informe de Capeller 1987, por su parte, se menciona que cada ejemplar de rango más bajo, machos periféricos, no adquieren preferencia en alimentación. No hubo diferencias significativas en el comportamiento del Lemur cata respecto a lo reportado en la bibliografía consultada. Además de que no se pudo determinar con certeza que el comportamiento de los lémures fuera afectado por los humanos que los visitaban o cuidaban. Pero hipotetizamos que el hecho de que los lémures no se hayan aparecido a cuadro desde mediados de marzo posiblemente sea porque a partir de esa temporada el sol da directo a otra zona del hábitat y los lémures prefieren irse a zonas donde el sol les da directamente para poder sentarse cara al sol para calentarse. Les presentamos nuestras referencias bibliográficas, las cuales fueron utilizadas con fin de la realización de este proyecto. Y de antemano les doy las gracias por escucharnos, gracias por prestar atención. Maestro, compañeros, nosotros somos el equipo. Les da las gracias y ya, adiós.